buenas noches. Gracias de nuevo por estar en este programa. Estamos transmitiendo este programa desde la Feria Internacional del Libro. Estamos grabando este programa desde la FIL en Guadalajara. Esta feria, bueno, que convoca a todo tipo de personajes, escritores, autores, protagonistas importantes en el mundo. Y bueno, pues desde aquí estamos esta noche con dos personajes con los que vamos a conversar en una escena que hubiera sido inimaginable hasta hace poco tiempo por la circunstancia de cada uno de ellos, y me refiero al doctor Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz 2016. Gracias, doctor, por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Y Rodrigo Londoño, comúnmente conocido como Timochenko, que en su momento pues fue el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y digo que esta conversación hoy, bueno, es posible por un proceso complejo que finalmente derivó en la firma de acuerdos de paz, digámoslo así, una situación que les llevó el tiempo necesario para llegar a este momento que vive Colombia. Y digo que esta escena que hoy estamos compartiendo y que agradezco, pues evidentemente era inimaginable hasta hace muy poco tiempo. Gracias por estar aquí a los dos. Con motivo, entre otras cosas, de la presentación del libro que ha escrito Juan Manuel Santos, llamado La Batalla por la Paz. La Batalla por la Paz, este libro de Planeta, que tiene como frase descriptiva el largo camino para acabar el conflicto con la guerrilla más antigua del mundo. Pero la Batalla por la Paz, ¿de qué está hecha, doctor Santos, esta Batalla por la Paz? Pues el libro lo que quiere mostrar es una historia que comienza mucho antes de mi gobierno. Mis antecesores todos quisieron hacer la paz, no pudieron, y lo que el libro quiere expresar es cómo se logró en esta ocasión, qué significó la dificultad que encontramos para hacer esa paz y un poco las lecciones que este proceso deja para el mundo, para otros procesos, porque este proceso fue realmente sui generis, la primera vez en la historia que un proceso se adelanta bajo el paraguas del Estatuto de Roma, la primera vez que dos partes se ponen de acuerdo para construir una justicia transicional y someterse a ella, la primera vez que las víctimas se colocan en el centro de la solución del conflicto, y sus derechos, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la no repetición y también a la reparación. Entonces, lo que quisimos expresar en ese libro fue cómo se hizo y qué lecciones deja para otros procesos en el futuro. ¿Cómo es esta batalla por la paz, Rodrigo? ¿Cómo fue para ustedes? En medio de la confrontación, pero que siempre, a lo largo de la historia nuestra, siempre se levantó la bandera de la búsqueda de la salida política, que nunca se había logrado en los procesos anteriores, y esta vez, afortunadamente, pues dimos con un representante de la clase dirigente que tomó la decisión de abrir las compuertas para la participación en política nuestra, para incrustarnos en la vida política, social y legal del país, siguiendo con nuestras banderas, que fueron las que se iniciaron en Marquetalia, cuando nacen las FARC en 1964. ¿Cómo empezó este proceso donde una parte de Colombia decide ir a la ruta guerrillera? ¿Cómo empezó todo? Bueno, cuando se inicia la agresión a Marquetalia, el punto de origen que trae sus antecedentes de la violencia liberal conservadora, y aquellos grupos de campesinos organizados que están ubicados en regiones como Marquetalia, El Pato, Guayabero, fueron agredidos por el Estado colombiano con el cuento de que eran repúblicas independientes, un cuento que se inventaron y que a propósito el representante de los Estados Unidos en la mesa, el señor Aronson, en algún momento lo reconoció, de que esa había sido una gran equivocación de los Estados Unidos haber planteado de que la seguridad nacional estaba en peligro por esos núcleos de campesinos organizados en profundas veredas de la vida colombiana. Y esa agresión da origen a esa resistencia, que al fin y al cabo eran campesinos organizados, políticamente organizados, y a partir de que ven de que se cierran las vías de seguir luchando por reivindicaciones de manera pacífica, pues deciden también armarse y constituir un proyecto político para tratar de conseguirlo a través de las armas. Décadas de conflicto, doctor Santos. Sí, más de 50 años. Lo que describe el inicio Marquetalia
Eso fue en 1964. Pero 50 años de guerra son demasiados años. Y por eso nosotros teníamos que encontrar la solución a ese conflicto armado. Estábamos perdiendo nuestra capacidad de sentir compasión. Y lo digo porque yo fui periodista. Recuerdo que ya, si no eran masacres de más de 10 personas, no se publicaban las primeras páginas. Y una sociedad que pierde su capacidad de sentir compasión es una sociedad que queda sin futuro. Por eso nos empeñamos en buscar esa solución negociada, construyendo las condiciones necesarias, aprovechando las lecciones de otros procesos, trayendo al proceso, que eso fue algo que llamó mucho la atención, personas que hayan tenido experiencia real de negociaciones en otros conflictos, por ejemplo, en el conflicto entre Israel y Palestina. Trajimos el primer ministro de Israel a que nos asesorara, el negociador del conflicto de Irlanda del Norte, un negociador del conflicto salvadoreño, Joaquín Villalobos, que era el comandante de la guerrilla. Y todos nos ayudaron a buscar esas soluciones, esos caminos que nos permitieran finalmente él y yo firmar a nombre del Estado colombiano, en el caso mío, la paz. Déjenme, Rodrigo, Juan Manuel, hacer una pausa y regresamos en esta conversación, bueno, para entender cómo es que un país llega al punto en que llegó Colombia, cómo es que lograron este tránsito hacia estos acuerdos, en qué punto va precisamente la instrumentación de los acuerdos, los desafíos que tienen por delante, que no son pocos. Después de la pausa, seguimos conversando. Bueno, regresamos en esta conversación de que es el primero de dos programas. Les agradezco a Rodrigo y a Juan Manuel que podamos hacer 2 programas para CNN con esta conversación. Y regresamos, Rodrigo, bueno, tratando de entender sobre este proceso colombiano, desde luego los acuerdos a los que han llegado, pero también lo que sucedió con la guerrilla, la más importante de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Cómo recordar hoy, cómo reconstruir hoy lo que sucedió con ustedes? Importante decir que dentro de las acusaciones o señalamientos que han recibido ustedes tiene que ver con el cruce en el camino de la guerrilla con el narcotráfico. ¿Cuál es la historia entre ustedes y esta parte, pues, de Colombia? Pues es una historia, primero que todo, muy dolorosa. Pero verdadera. ¿Ah? Pero verdadera. Es claro, real, un dolor real que causaba la confrontación. Que ese fue pues un elemento que pesó mucho cuando el presidente señala que lo fue como un acuerdo de poner a las víctimas como centro del acuerdo. Fue el reconocimiento a eso, a esa historia tan triste y dolorosa que fue la confrontación. Lo que pasa es que usted me mete el tema del narcotráfico, es colateral. El narcotráfico aparece en un determinado momento del desarrollo de la confrontación, cuando Marquetalia, El Pato, Guayabero no había narcotráfico. Y son muchos años, es más o menos por ahí en la década del 80, que nos encontramos con ese fenómeno, y lo encontramos y lo vimos como una posibilidad financiera para recoger finanzas en función del proyecto político, como lo hacíamos con otras actividades ilegales o legales que se daban en las regiones, para recoger las finanzas en función de sacar adelante el proyecto. Esa ligación con el tráfico, pues sí es cierto, con la historia no se puede desconocer, nos trajo plata, de hecho, mucha mayor cantidad de recursos. Rodrigo, plata y desprestigio. Por el manejo que se le dio Porque aquí hay que diferenciar, porque yo sé que nos acusan de que somos el tercer cartel, etcétera, etcétera, con el ánimo de desfigurar el ideario político que de todas maneras nos acompañaba, y que nunca el narcotráfico nos permeó como organización. Si nos hubiera permeado y nos hubiéramos dejado absorber por el narcotráfico, hoy no hubiéramos necesitado ese acuerdo, hubiéramos desaparecido sin necesidad de ningún acuerdo, porque una cosa es ser revolucionario y otra cosa es ser narcotraficante, que en ese proceso perdimos mucha gente, perdimos muchos cuadros que los absorbían el narcotráfico, se perdían como guerrilleros. Incluso este proceso ahora que hemos podido ya andar libremente y conocer y a visitar las zonas donde estaban los frentes, lo que no podíamos hacer en la época de la guerra, pues ahí uno cuenta el daño de
el daño que nos hizo el narcotráfico en algunas regiones del país, descomponiendo los guerrilleros. Y yo quiero entrar aquí a decir una cosa. El punto de narcotráfico, yo insistí que estuviera en la agenda, porque lo que salió del acuerdo es la única solución estructural de largo plazo para acabar con los cultivos ilícitos en Colombia. Y creo que lo que logramos negociar fue una solución realmente ambiciosa y verdadera. La única forma de permitir que los campesinos cocaleros no siembren coca es darles una alternativa. Y ahí fue que comenzamos en el acuerdo a incluir ese punto que comenzó a ejecutarse, y realmente donde se ejecutó eso ha funcionado. De manera que aquí lo que aprovechamos fue una coyuntura para encontrar una solución estructural al problema del narcotráfico. Lo que pasa es que el narcotráfico es un problema mundial. La demanda en Estados Unidos, en Europa, en los países consumidores sigue presente, y la única solución en el largo plazo también va a ser algún tipo de legalización, porque mientras haya demanda habrá oferta, y si esa oferta no la encontraron los estados, lo van a controlar las mafias. Y así ha sido en los últimos 40 años. Por eso este acuerdo, y yo tengo que reconocerle a las FARC que luego de firmar el acuerdo colaboraron en el inicio de la ejecución de este programa para que esa sustitución voluntaria se diera. Y esa es la única solución. La solución de asperjar con glifosato o la erradicación forzosa, que la hemos ensayado durante 40 años, no ha funcionado. Claramente. Rodrigo, Juan Manuel, bueno, que tenemos dos programas, no nos va a alcanzar el tiempo. Me gustaría en esta parte que nos detengamos, que se detengan en explicar qué acordaron, qué firmaron. Sé que son muchos temas, etcétera, pero ¿cómo definirían los ejes principales de lo que firmaron las FARC y el Estado colombiano? Rodrigo. Firmamos las bases mínimas para una solución política al conflicto interno que está viviendo Colombia. Y a partir de ahí comenzar con esas bases mínimas las transformaciones también mínimas que necesita el Estado colombiano para comenzar también, iniciar la erradicación de las causas que generaron el conflicto a lo largo de todos estos años. Eso es importante, pero además, para que eso se haga realidad, se necesita el cumplimiento integral de lo acordado. No podemos implementar un punto sin implementar el otro, porque todos van unidos, incluido el tema del narcotráfico. Déjeme hacer una pausa, doctor, y regresamos con usted. Bueno, entramos, Rodrigo, Juan Manuel, en la parte final de este primero de dos programas que estamos realizando desde la FIL de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, con motivo de la presentación de la Batalla por la Paz de Planeta. Y nos quedamos, Juan Manuel, en la pregunta: ¿qué acordaron? ¿Qué firmaron? ¿Cuáles son los ejes principales de esto que finalmente está ya jurídicamente sustentado? Todo acuerdo de paz tiene lo que llaman el DDR, la desmovilización, el desarme y la reintegración. Eso se firmó, ya se ejecutó, y se ejecutó en tiempo récord. Pero quisimos ir mucho más allá, tener unos acuerdos que ayudaran a arreglar problemas que no eran para las FARC, sino para los colombianos. El desarrollo del campo colombiano, que durante 200 años ha estado rezagado, allá está concentrada la pobreza. El punto 1 del acuerdo tiene una referencia específica a una reforma rural integral. También el tema del narcotráfico, que creo que para Colombia, que ha sido el país más sacrificado, que más costos ha incurrido en esta lucha mundial contra el narcotráfico, pues también era un punto muy importante. El tema de la reforma política, de modernizar nuestra democracia, de fortalecerla. Las protestas hoy que estamos viendo en Colombia, en cierta forma, tienen que ver con que la gente hoy se siente mucho más libre de lo que se sentían antes. Porque antes
la gente salía a protestar en contra del secuestro, en contra de las minas antipersonal, en contra de las tomas guerrilleras. Hoy sale a reivindicar sus derechos, quieren más salud, más educación. Y esto, en cierta forma, los acuerdos de paz abrieron la compuerta para que la gente saliera a reclamar sus derechos democráticos y en democracia. De manera que eso es la base del acuerdo, que hay que implementarlo porque, por ejemplo, el desarrollo rural va a tomar mucho tiempo. Nos dimos 15 años para eso. Hay mucha gente que dice, es que no hemos visto los cambios son muy lentos y el acuerdo ha sido muy difícil de negociar y muy difícil de implementar, como han sido difíciles todos los acuerdos de paz en el mundo. Pero creo que acabamos de cumplir 3 años y el balance es bastante positivo, con problemas por supuesto, pero es bastante positivo. Bueno, entramos ¿Puedo tener un derecho de réplica de...? Todos los que quiera, Rodrigo. No, porque eso del lenguaje es importante, a ver, aunque venga. de pronto algunos digan que eso es lo mismo, pero nosotros esto del DDR siempre lo dejamos a un lado. Nosotros no hicimos entrega de armas, hicimos dejación de armas. O sea, porque no fuimos una guerrilla... ¿Cuál es la diferencia? No, pues no fuimos derrotados. No estábamos ante una derrota militar. Bueno, tiene su miga el asunto, claro. Y eso yo lo reconozco. A ver. Y pues nos reincorporamos a la vida civil, a la vida legal, al cumplimiento de las leyes y la Constitución. Entonces, esa claridad. Ese problema del uso del lenguaje fue un problema recurrente durante todo el proceso. Obviamente, porque cómo se entiende lo que está ocurriendo, claro. Pero lo más importante, lo que el mundo entiende y debe entender es que este señor durante muchos años me quiso matar a mí y viceversa. Yo lo quise matar a él. Y hoy me lo encuentro y le pregunto por su hijo que va a cumplir 5 meses y él me pregunta por mi nieta que va a cumplir 18 meses. Esa es la diferencia entre la guerra y la paz. ¿Y qué pasa por su cabeza, Rodrigo, cuando usted quería matar aquí al de al lado? Era la confrontación, él también estaba bregando y bueno, creo que nunca lo hemos dicho en público, todavía nunca lo he dicho en público. Cuando inicia este proceso que se inicia en vida de Alfonso Cano, y desafortunadamente en esos inicios él cae asesinado, había en marcha, estando vivo Alfonso Cano, le comunicaron que había un comando que estaba detrás de atentar contra la vida del presidente. Y esa vez fue tajante Alfonso Cano al decir, en absoluto, si estamos conversando con él, eso se suspende. Eso no se conocía. ¿Nos cuenta más? Creo que pocas veces hemos hablado público de eso. ¿Por qué no ahora? Pues sí, no, eso no, fue así. ¿Cómo fue la escena? Cuénteme más. Porque al final de cuentas, si no hubiera habido esa definición de Cano, podría ser que no estuviéramos aquí conversando. Es posible. Es que las guerras tienen muchos episodios que hubieran podido cambiar la historia. La historia. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Exactamente. O si yo no autorizo la operación contra Alfonso Cano, Timochenko no hubiera sido comandante de las FARC, por ejemplo. Por ejemplo. Es un giro, bueno, evidentemente propio de un proceso de esta naturaleza, y estamos hoy frente a 2 personas, 2 individuos que han protagonizado esta historia de la forma que aquí ha narrado, y bueno, por eso yo decía al principio de la conversación que esta escena pues era inimaginable hace pocos años, como lo sabemos. Estamos en la parte final de este primero de 2 programas. Solo para cerrar esta primera parte de la conversación, Rodrigo, estamos hablando de un proceso en donde las FARC abrieron la posibilidad de negociación, se abrió y se cerró la posibilidad varias veces, como lo contó Santos hace unos momentos. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que en la siguiente parte de esta conversación, en el segundo programa, nos contara qué pasaba en las FARC precisamente para abrir y cerrar posibilidades de negociación y finalmente esta que se aterriza de esta manera. Ya no nos da tiempo en este primero, pero lo dejamos para la segunda parte y les aprecio mucho en este primer programa su presencia aquí. Dejamos el programa en suspenso y después de esta primera conversación retomaremos el hilo mañana. Gracias por estar aquí y buenas tardes.